Él es asambleísta de la provincia de Sucumbíos. Llegó por el movimiento Acuerdo Ciudadano Lista 77, que es un movimiento provincial. Primero confirmamos si nos escucha, doctor Gonzaga. ¿Nos escucha? Sí nos escucha, ¿verdad? Sí, le escucho claro y fuerte. Muy bien. Cordial saludo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Asambleísta, usted llegó por un movimiento provincial y mi pregunta es, o más bien mi comentario es, ¿usted puede confirmarnos que efectivamente por temas que tienen que ver con su provincia ha optado por acercarse a ADN? Si es que es así, ¿nos puede confirmar esa información? ¿Cómo no, Jimmy? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la apertura. Creo que siempre es indispensable que la trascendencia, en este caso de quienes representamos a provincia, no solo sea trascendente en función de nuestra población, sino también en el contexto nacional. Me pertenezco a un movimiento de acá del Lago Agrio, de la provincia de Sucumbíos, somos la lista 77. En esta esfera, indudablemente que al no tener ningún compromiso que nos vincule con una organización de RC o con la organización oficialista de ADN, creo que es imperativo el hecho de que estos diálogos generen acercamientos en función de dos componentes. El primero, en relación a lo que significa la importancia de generar un acuerdo con. Y el segundo, en relación precisamente a la coincidencia que tengamos en relación a este tipo de proposiciones. Bien, doctor, ya resumimos lo que usted había dicho, que hay una especie de dos caminos, ¿no? Uno, el interés de su provincia por obras que consigan un mejor desarrollo, y otro, el de los acuerdos legislativos. Entonces, ¿en cuál de esos caminos está su acercamiento con ADN? A ver, yo creo que es importante, como había dicho, que se pueda precisar con algo de sinceridad las conversaciones que se mantienen. Con el gobierno, inicialmente, en relación a este proceso de elección, Sucumbíos demanda mucho. Yo me debo a una población que genera expectativa en función de lo que uno como legislador pueda hacer. Indudablemente, uno no puede marcar una diferencia, sino en función de dos propósitos. Había dicho primero gestar gobernabilidad, pero el otro que debe ser indispensable y siempre va a ser importantísimo es en función de las obligaciones que deba tener el Ejecutivo para con mi provincia. Sucumbíos demanda mucho y no va a depender mucho del escenario legislativo o en función de lo que pueda gestar Juan Gonzaga, sino en función del entendimiento que tengamos en esa disposición que deba tener el gobierno para con la provincia y con la región. Entonces, Jimmy, tú encuentras problemas que no han sido aún saldados o compensados, no únicamente en el marco de la ley de la Amazonía, que en este caso se puede preestablecer y es conocido por todos los compañeros legisladores, que existe un pendiente en relación al cumplimiento, a la materialización de los fondos que nos corresponden como amazónicos. Y eso no va a depender únicamente de un proceso de fiscalización que se haga en función de determinar cuáles son los verdaderos valores que deben para satisfacer estas necesidades elementales. Está dado que la región amazónica, y particularmente Sucumbíos y Orellana, están entre las provincias más pobres que tiene el país. Y lo menos que podemos gestar articulando, inclusive despojándonos de la camiseta de cualquier identidad política, que pedamos entre todos los compañeros de la Amazonía que esta ley tienda a materializarse en función de la asignación de los recursos. ¿Y de quién va a depender? Del Ejecutivo. Del Ejecutivo va a depender que se nos pueda garantizar el derecho de educación superior que no tenemos acá y que siempre ha sido un sueño, una utopía el hecho de que contemos con una muy buena universidad estatal en nuestra localidad. Del gobierno va a depender el cumplimiento de la sentencia en el caso Mecheros para garantizar, en este caso, la salud a las personas que padecen de enfermedades cancerígenas. Del Estado va a depender el mejoramiento de nuestro sistema vial, que es uno de los peores en el país y que ha sido abandonado. Y no lo digo únicamente en relación a la gestión de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Que dependamos también del Ejecutivo para garantizar la reparación y la restauración ambiental en relación a la afectación por la actividad hidrocarburífera, también es potestad en este caso del Ejecutivo. Entonces tú vas a encontrar que existe una complementación. Cuando yo hablo de esta complementación es en relación a la predisposición que deba tener el gobierno
para poder en este caso generar acuerdos. Y sobre la base de estos acuerdos, de estos reconocimientos, es que he dicho, Juan Gonzaga siempre va a estar predispuesto en todo lo que le convenga a la provincia, en todo lo que le convenga a la región, de tal suerte que si eso genera una coincidencia para que en el contexto legislativo lo podamos articular, siempre será bienvenido. Ya, Juan, ¿desde cuándo está conversando con el gobierno, con los delegados del gobierno para llegar a ser parte, no ser parte del bloque, pero votar con el bloque del ADN? Es buena la aclaración, estimado Jimmy, porque siempre cuando hablo de aquello no se habla de una pertinencia incondicional, y eso lo saben los compañeros que están ahora en ADN, de una pertinencia incondicional respecto de la cual se diga que va a existir en este caso una obediencia en relación a la determinación de las líneas políticas o de una agenda que pueda determinar en este caso ADN, como también que la podría determinar cualquier otra organización que forme parte de una determinación de una propuesta que le convenga al país. Creo que esta pertinencia va a ser en función de la coincidencia que tengamos. Y sí, se acabó la primera vuelta, yo tuve la oportunidad de conversar con el ministro José de la Gasca, y entre otras cosas le había mencionado que Sucumbíos demanda mucho, y que en relación a aquello se podría generar coincidencias que en este caso permitan, en cierta forma, garantizar el cumplimiento no solo de la agenda de Juan Gonzaga, que sea la agenda también de los compañeros de Orellana, que sea la agenda de los compañeros de Frontera, ¿no?, de Imbabura, de Carchi, de Esmeraldas, que sea de la agenda de los compañeros de la región amazónica. Entonces, las conversaciones sí, inicialmente, se había hecho un abordaje, tan pronto había terminado la primera vuelta. Ya. Juan, hay algo también que me parece importante que un asambleísta de Sucumbíos atienda. No sé cuánto le preocupe, Juan, a ustedes el tema de la minería ilegal, que, bueno, extraoficialmente hasta hace un par de años se sabía que más o menos hay 610 hectáreas ocupadas por minería ilegal, supuestamente. Incluso la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, incluso el peligro de la presencia de presuntos elementos o ex elementos de las FARC cerca de la frontera de Sucumbíos. ¿Cuánto les preocupa este tema de la seguridad a propósito de la minería ilegal que afecta a Sucumbíos? Por supuesto que sí. Es importante que esto se ponga de manifiesto, se ponga en el tapete. A ver, acá nosotros estamos conformados por 7 cantones, 2 de ellos particularmente, Cascales, que es la situación donde me ubicas en el tema de Bermejo, y el cantón Lumbaki, y también dicho decía el hermano cantón de Sucumbíos. En cierta forma, el proceso ilegal de minería ha generado una trascendencia en cuanto al impacto de lo que significa de quienes ejercen en este caso la actividad de turismo y respecto de quienes ejercen en este caso las actividades agropecuarias. ¿Y por qué esto ha trascendido? Porque inicialmente en una población como el Cantón Cascales era eminentemente turística, y ahora por esta actividad ilegal de minería, que no ha sido contrarrestada, que posiblemente ha existido la predisposición de parte del gobierno, de parte de la policía, de parte de los militares, pero que en todo caso sí genera una afectación. Y creo que en esta determinación, que era parte del discurso que habíamos generado en un proceso de campaña, era generar precisamente que con la articulación con el gobierno nacional se puede en este caso contrarrestar todos los efectos de minería ilegal, que independientemente de quién lo ejecute, inclusive con la participación de grupos irregulares, sea precisamente el gobierno quien pueda gestar la mejor predisposición para controlar aquello, para tratar de erradicar, porque tiene que ver ya con asuntos posiblemente de criminalidad, no únicamente en la esfera de la acción, sino en función del resultado, porque tenemos ríos contaminados, tenemos la afectación en las zonas turísticas, tenemos todo un abordaje que nosotros necesariamente podemos visualizar que sí nos está afectando, y que si no se toman las medidas necesarias como para preestablecer una coincidencia con el Ejecutivo en relación a contrarrestar ese tipo de actividades, nos puede llevar inclusive a una posible situación calamitosa. 7:19 de la mañana, estamos conversando con el doctor Juan Gonzaga, asambleísta electo por Sucumbíos. Es uno de los 4 asambleístas de esa provincia nororiental. Entre las afectaciones que usted menciona, doctor Gonzaga, estaba no solamente la pobreza en antaño, la falta de atención a ciudades y poblaciones fronterizas, sino que ahora se suma el tema de la minería ilegal,
pero también el contrabando de combustibles por frontera norte, frontera sur, cómo promover una cuestión que reduzca el tema del contrabando, incluso hasta para que ya no se den temas como esto de la venta de diésel subsidiado de forma escondida que se viene denunciando dentro del Ecuador, pero hacia Colombia, porque sabemos que allá el combustible tiene otro precio. Bueno, a ver, yo creo que el estigma no únicamente es con Sucumbíos, creo que en todos los sectores donde son frontera. La pobreza no es de antaño, la pobreza ha sido efectivamente hasta la presente fecha. Por eso es que cuando tú ves en los datos del INEC no hay una canasta básica de la Amazonía, hay una canasta básica de referencia nacional y una canasta básica de la sierra y de la costa, pero no de la Amazonía. Y que no quede duda que en el marco de esta ley de la Amazonía, o al menos su proposición cuando en ajuste con el contenido del artículo 249 y 250 de la Constitución, era que esta ley permita compensar la inequidad de la pobreza, la inequidad del subdesarrollo. Entonces, de que somos subdesarrollados, de que estamos sumidos en la pobreza, correcto, acá la vida es más cara, acá todo es más caro. Entonces, cuando tú hablas del sector de frontera, efectivamente, posiblemente en toda la frontera, la particularidad acá es que no únicamente en relación a determinados delitos que tengan por objeto evadir el tema del impuesto, generar una comercialización en función de lo que significa el subsidio para con los combustibles y otros delitos conexos. Hay una ley particular que es la Ley de Desarrollo Fronterizo que en el marco de su vigencia establece las proposiciones que el gobierno, que el Ejecutivo debe dar para crear otro tipo de alternativas que en relación a la conducta que se tiene acá o la particularidad de ser una zona fronteriza, nosotros podamos propender a fomentar las actividades relacionadas con el turismo, con el agro, con la ganadería, con todo aquello en donde podamos brindar alternativas. Y si la concurrencia o la incidencia del índice de cometimiento de delitos, particularmente como tú lo has dicho, el tema del transporte de los productos derivados de los carburos, del contrabando y otros más, no pudiera ser sino en función de alternativas que podamos brindar y no solamente a Sucumbíos, sino a toda la frontera, de tal suerte que el gobierno debe empoderarse y es precisamente a través de esta gestión o de esta coincidencia en donde se deben brindar garantías para mejorar en este caso la calidad de vida mediante el otorgamiento de oportunidades de acceso a créditos, de oportunidades preferenciales dentro de los procesos de industrialización y todo aquello que pueda desarrollarse en el tema de la frontera y más que nada en relación al tema de seguridad, que también es importante a efectos de que se pueda generar la satisfacción del ciudadano de frontera. Porque nuestro ciudadano de frontera, en relación a toda la frontera que tenemos acá en Sucumbíos, y no únicamente con la hermana República de Colombia, sino también de Perú y de Brasil, nosotros podamos gestar y articular en este caso las mejores políticas a efecto de brindar alternativas para reducir la incidencia en el cometimiento de otras actividades que pueden considerarse como ilícitas. 7:22 de la mañana. Muchas gracias a Juan Gonzaga. Entonces estaremos atentos al trabajo legislativo. Juan, un abrazo y mucha suerte. Gracias, querido Jimmy. Cordial saludo. Muy Buenos amable. días.